amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos en estos momentos con la grata visita de Pedro Neira, el gerente general de adondevivir.com, su portal del mercado inmobiliario, y nos va a contar cómo van las visitas. Más gente está mucho más entusiasmada e interesada en comprar vivienda. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tráfico de los portales inmobiliarios ahora en el Perú es alrededor de 1,5 millones de visitas al mes, más o menos. Y en particular de adondevivir.com, que tiene más o menos un 40% del mercado, en el último trimestre se incrementó en más de un 30% con respecto al último trimestre del año pasado, ¿no? O sea, que eso demuestra que la demanda por 30%. 30%, ¿no? Y esa cifra, ese crecimiento para ti es muy alto, extremadamente alto. ¿En cuánto ha estado creciendo en los trimestres anteriores? Más o menos a ese ritmo. ¿A ese en realidad ritmo? no es un crecimiento extraño para nosotros. Pero es sostenido, entonces. Es sostenido. Incluso hemos tenido periodos con crecimientos todavía más altos, ¿no? Esto demuestra que la gente está migrando al canal online, que parece ser mucho más eficiente al momento de comprar un inmueble, ¿no? Claro, más que ir solamente esperar los domingos para ver la fuerza inmobiliaria, ¿no? Así es, ¿no? Así es. La ventaja que tienen en el canal inmobiliario es que la información es mucho más rica. En vez de ver, digamos, rápido, ¿no? un par de líneas de texto, uno puede ver fotos, Así puede ver mucho más información. Puede hacer filtros, por ejemplo, puede filtrar si uno quiere buscar un departamento en Magdalena, pero solamente de más de $100,000 y con 2 cuartos, hace un filtro, entonces no tiene que revisar todos los anuncios, sino solamente aquellos anuncios que realmente le interesan, ¿no? Entonces, al ser más eficiente la búsqueda para un demandante, migra la demanda mucho más rápido. Cuando migra la demanda, luego viene la oferta, que son quienes venden inmuebles, que ya diría que el año pasado migraron de manera masiva al medio online, ¿no? En el año 2010 todavía fue el año que empezaba esto un poco, pero en el año 2011 sí entraron las constructoras y los agentes inmobiliarios ya de manera muy marcada, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Y ustedes cómo miran el mercado en estos momentos? Porque hay quienes señalan que los precios ya crecieron más o menos en promedio el año pasado un 20%. ¿Es posible? ¿Qué información manejan ustedes de lo que conversan con la gente involucrada en el sector? El mercado, en cifras generales, es bien sencillo. Hay una sobredemanda que excede a la capacidad de creación de inmuebles en casi 10 veces, más de 10 veces. Hay una demanda efectiva de inmuebles de más de 400.000 viviendas y se construyen entre 30 y 40.000 al año. Entonces, esto obviamente pone una presión hacia los precios al alza por muchos años, muchos de los próximos años, y una presión a que la oferta se dinamice un poco más y genere otro tipo de proyectos un poco más masivos de los que están construyéndose al momento, porque con ese tipo de proyectos de edificios de 20, 30 departamentos no se va a resolver esa demanda efectiva que hay a día de hoy, ¿no? Así es. Y bueno, ¿perciben que esta tasa de crecimiento podría repetirse? ¿Qué dice el mercado? Debería repetirse por varios años más. Y hay varios indicadores que hay veces que la gente dice, oye, los precios suben tanto, ¿habrá o no habrá burbuja, digamos, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes? Yo creo que no va a haber burbuja, no hay burbuja en este momento. Hay razones fundamentales. Pero hay razones fundamentales, ¿no? La primera es que el incremento de precios no se da por una especulación, sino se da porque efectivamente la demanda es mucho mayor que la oferta y eso tiende a que los precios se incrementen. Y otro indicador interesante también es el acceso a las hipotecas. En el Perú el ratio de hipotecas sobre PBI está entre el 3 y el 4%, mientras que países de la región superan el 10-15% largamente. Esto quiere decir que todavía no se ha masificado el acceso a crédito hipotecario, y cuando eso se haga la demanda va a subir todavía más. Entonces esto va a hacer que los precios todavía suban aún más, ¿no? Probablemente no en los mismos sectores en donde han venido subiendo ahora. Digamos, uno siempre cuando habla de promedio se esconde algunas cifras, ¿no? Tal vez en algunos años, a más corto plazo, sí los sectores A y B más se saturen un poco, pero el resto de la demanda sí va a seguir ¿Y los precios creciendo, de ¿no? las viviendas, en qué sectores han crecido más en los últimos meses? ¿Más en el AB, en el C, o en el A y no en el B? Diría que en los distritos B, digamos, no en el A, digamos, San Isidro, Miraflores, pero sí en los distritos como Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. Estos distritos sí han crecido
han crecido muchísimo en cuanto a precios y también en cuanto a oferta inmobiliaria, ¿no? Esos son los distritos que más han crecido. Y en los distritos periféricos, en Ate, en Caraballo, en Santa Anita, lo que ha crecido es la oferta. Se ha generado oferta en los últimos 2-3 años que antes no existía, con proyectos inmobiliarios bastante grandes, ¿no? Que por ahí es donde va a ir probablemente el mercado para cubrir esta demanda. Una mayor expansión. Una mayor expansión y proyectos de mucho más magnitud, digamos, proyectos de 500, 1000, 2000 departamentos. Así es como se va a lograr cubrir esta demanda. Y justamente en este nivel B que mencionan, los distritos B, en las zonas B, ¿este incremento se ha dado también un 20%? Quizás es diferente. En cuanto a precios, sí, más o menos. En cuanto a demanda de tráfico que nosotros, por ejemplo, podemos ver en adondevivir.com, en una mucho mayor magnitud. De hecho, estos distritos, el distrito que menos ha crecido del 2011, por ejemplo, fueron los distritos más maduros, que eran Surco y Miraflores, que crecieron un 70%. En estos distritos que hay un poco más de demanda todavía han crecido entre 100 y 150% la demanda, ¿no? La demanda. Sí. ¿Y tú ves que va a haber oferta inmobiliaria en esos distritos? Sí, todavía hay espacio para que haya oferta, ¿no? De hecho, otro efecto interesante que está sucediendo en esos distritos y en distritos como Miraflores es que se está reduciendo el tamaño promedio de la vivienda de manera marcada, ¿no? Esto también contribuye a que se puedan generar un mayor número de viviendas ante un mismo tamaño de terreno, que también va a ayudar un poquito a aliviar. ¿De qué tamaños estamos hablando entonces ahora? Antes los departamentos normales eran de 110 metros cuadrados, ahora el promedio está bajando a 70, 75 metros cuadrados de la nueva vivienda. ¿Y les permite el municipio? Por un momento leí que estaban como restringiendo. Sí, Miraflores de hecho restringió, pero otros distritos sí, no tienen ninguna restricción y la mayoría de proyectos van por ahí, ¿no? Muy bien. Le hacemos una breve pausa para al retornar que nos comente los otros proyectos y los otros segmentos, los jóvenes que están demandando inclusive estos proyectos para vivir solos, ¿no? Ya desde 23, 25 años están demandando, ¿no? Sí, así que nos vas a contar al respecto. Volvemos entonces.